este vídeo vamos a hacer el problema de probabilidad del examen de 2025 de la prueba de acceso a la universidad de la PAU de Madrid. Es el único problema de probabilidad que aparece en este examen porque hay bloques en los que solo va a haber un problema. Vamos a ver en qué consiste el ejercicio del modelo de este año. Venga. El enunciado es el siguiente. Según los datos de la Comunidad de Madrid, en la temporada 2021-2022, la cobertura de la vacuna de la gripe entre mayores de 65 años fue de un 73,2%. Esto ya nos da un dato. Este porcentaje lo podemos traducir en probabilidad dividiendo por 100. Esto nos da una probabilidad de 0,732. Apartado A. Ante una situación de brote epidémico, las autoridades deciden restringir aquellas reuniones en las que la probabilidad de que haya más de una persona no vacunada sea mayor de 0,5. Suponiendo que los asistentes a una reunión suponen una muestra aleatoria, ¿se deberían restringir las reuniones de 5 personas mayores de 65 años? ¿Y las reuniones de 7 personas mayores de 65 años? Es muy importante leer el problema las veces que hagan falta para entender bien el enunciado. Así que, de verdad, tomaros vuestro tiempo. Un dato muy importante es que se restringen las reuniones en las que la probabilidad de que haya más de una persona no vacunada sea de 0,5. Vamos a la primera pregunta. ¿Se deberían restringir las reuniones de 5 personas de mayores de 65 años? Vamos a definir una variable aleatoria, X. Como queremos saber cuántas personas mayores de 65 años no están vacunadas para ver si hay que restringir o no, esta variable va a ser el número de personas mayores de 65 años no vacunadas que hay de las 5. Y esta variable será una variable binomial de parámetros 5, que es el número de personas que hay en total, y la probabilidad en principio es 0,732. Pero ojo, aquí hay que tener cuidado con el enunciado, porque la probabilidad que nos han dado antes, este 0,732, es la probabilidad de estar vacunado. Y nosotros buscamos la probabilidad de no estar vacunado, que es justo la complementaria. 1 menos la probabilidad de estar vacunadas. X será una variable binomial de parámetros 5 y 1 menos 732 es 0,268. Y ahora queremos saber si la probabilidad de que haya más de una persona no vacunada es más de 0,5 o no. Así que vamos a calcular la probabilidad de que X, el número de personas no vacunadas, sea mayor que 1. La contraria a que sea 1 o menos. Así que esto es lo mismo que calcular 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 1. O X es 1, X es 0, si X es menor o igual que 1, esto es 1 menos la probabilidad de que X sea igual a 1, menos la probabilidad de que X sea igual a 0. Esto será 1 menos, vale, aquí vamos a recordar cuál es la formulita de la probabilidad de una distribución binomial. La probabilidad de que X sea igual a K era n sobre K, donde n es el parámetro de la binomial, K es el valor que le estamos dando a X, por P elevado a K por 1 menos P elevado a n menos K. P es la probabilidad de éxito, que en este caso es 0,268, ¿vale? Esto si X es una binomial, NP, donde nuestra N y nuestra P son estas, ¿vale? Pues ponemos, la probabilidad de que X sea 1 será 5 sobre 1, esto es un número combinatorio, recordad, por la probabilidad de éxito nuestra, que es 0,268 elevado a 1, por la probabilidad de fracaso, que es 1 menos esta probabilidad, que la tenemos, 0,723 elevado a 4, y ahora menos la probabilidad de que X sea 0, que será 5 sobre 0 por 0,268 elevado a 0 por 0,732 elevado a 5. Y haciendo cuentas con la calculadora, nos queda que esta probabilidad es 0,4051. Como nos decían que se restringía si la probabilidad era mayor que 0,5, esto es menor que 0,5. Así que se permiten reuniones de 5 personas. Vamos a ver ahora qué ocurre con las reuniones de 7 personas. Vamos a considerar ahora nuestra variable, que será el número de personas no vacunadas, pero de entre las 7. Entonces, ahora X es una binomial 7, 0,268. Y la idea es exactamente la misma. La probabilidad de que X sea mayor que 1, de que haya más de una persona en la reunión sin vacunar, es 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 1, que es 1 menos la probabilidad de que X sea 1, menos la probabilidad de que sea 0. Sustituimos las formulitas, pero nuestra n, en lugar de ser 5, ahora es 7. Y si hacemos las cuentas, obtenemos que esta probabilidad es 0,5988, que es mayor que 0,5. Así que no se permiten
reuniones de 7 personas. Este es el apartado A. Vamos ahora con el apartado B. Nos dice, se toma una muestra aleatoria de 500 personas mayores de 65 años. Calcule, aproximando por la distribución normal adecuada, la probabilidad de que al menos 350 de ellos estén vacunados contra la gripe. Bueno, vamos a definir una variable aleatoria para este apartado. Vamos a decir que I es el número de personas vacunadas, en este caso, de las 500. Queremos contar el número de personas que sí están vacunadas, el número de éxitos que tenemos en las 500. Entonces, I será una binomial de parámetros 500 y la probabilidad de éxito es la probabilidad de estar vacunado ahora, que es 0,732. ¿Vale? Lo ponemos aquí bien. Esta es la probabilidad de sí estar vacunado, que es lo que estamos trabajando ahora. Nuestra probabilidad P. Y el otro parámetro es N. Nos dicen que tenemos que aproximar por una normal. Así que nos dicen lo que tenemos que hacer. Y queremos calcular la probabilidad de que al menos 350 estén vacunados. La pregunta es, en este contexto, ¿podemos aproximar I por una normal? Porque es una binomial. Recordemos las condiciones que nos permitían aproximar una binomial por una normal. Eran 3. Que n sea mayor o igual que 30, que n por p sea mayor o igual que 3 y que n por 1 menos p sea mayor o igual que 3. Y de hecho, si en lugar de ser mayor o igual que 3, estas dos últimas condiciones son mayores o iguales que 5, la aproximación es mejor. Bueno, nuestra n es 500, que es mayor o igual que 30. Vale. N por p son 500 por 0,732 y estos son 366, que es mayor que 3. De hecho, es mayor o igual que 5. Y n por 1 menos p es 500 por 0,268, que es 134, que también es mayor o igual que 5. Check. Así que I se puede aproximar por una normal. ¿Y cuáles son los parámetros de la normal que vamos a utilizar? Pues la media mu es n por p, que ya la tenemos calculada, 366. Y la desviación típica sigma es la raíz cuadrada de n por p por 1 menos p. Si sustituimos, n es 500, p es 0,732 y 1 menos p es 0,268. Multiplicamos, hacemos la raíz y esto nos da aproximadamente 9,90. Con tener dos decimales aquí es suficiente. Así que nuestra I, que era una binomial de parámetros 500 y 0,732, la aproximamos por I', que es una normal de parámetros 366 y 9,90. Y queremos calcular la probabilidad de que el número de personas vacunadas sea mayor o igual que 350. Bueno, pues vamos a escribir la probabilidad de que el número de personas nos la da I, que es una binomial. Pues que I es mayor o igual que 350. Pero ahora vamos a aproximarla por una normal. Esto será la probabilidad de que I' sea mayor o igual que... Ojo, porque esto es muy importante y se os olvida un montón. Es que cuando aproximamos una binomial por una normal, como estamos pasando de una distribución discreta a una distribución continua, hay que hacer una corrección de continuidad. Tenemos que cambiar ese 350. Y para que no se os olvide esto, yo recomiendo hacer este pequeño dibujo. A ver, hacemos una recta y marcamos el 350, que hay que tenerlo en cuenta porque I es mayor o igual que 350. Y si es mayor o igual que 350, pues también entra el 351 y el 352 hacia la derecha y dibujamos los puntos llenos, porque tienen que estar dentro de la probabilidad. Pero hacia la izquierda, el 349, por ejemplo, ya no está, porque no es mayor que 350. Así que lo dibujamos vacío. Y el 348 también. Y así hacia la izquierda. Y toma los valores 350 o 351 o 352, así, discretamente, uno u otro, y ahora lo pasamos a continuo, que es que I' toma un rango completo, un intervalo. ¿Y cuál es ese intervalo? Pues para que entren todos los valores de I y asegurarnos que están dentro bien del intervalo, 350 es el valor límite, pues echamos un poquito hacia atrás 0,5 y contamos desde 349,5 en adelante. Y este intervalo rosa es el que tenemos que tener en cuenta para hallar la probabilidad continua. Por lo tanto, la probabilidad que tenemos que calcular es la probabilidad de que I' sea mayor o igual que 349,5. Y ahora ya estamos trabajando con una normal, con esta corrección de continuidad. Y para calcular las probabilidades de una normal, tenemos que tipificar. Tipificamos I' por una variable z, que es I' menos su media partido de su desviación típica. Y eso ya va a ser una normal 0,1, que es la que tenemos en la tabla. Pues
restamos la media y dividimos entre la desviación típica en los dos lados de la desigualdad, tendremos la probabilidad de que I' menos la media partido por la desviación típica sea igual a 349,5 menos su media partido por su desviación típica, que son estos números. Hacemos cuentas, bueno, I' menos 366 partido por 9,90 es z, es la variable tipificada. Y haciendo cuentas a la derecha, nos queda que tiene que ser mayor o igual que menos 1,67. Si nos hacemos el dibujito de la normal, 0,1, la probabilidad que tenemos que calcular es si el menos 1,67 está aquí y z tiene que ser mayor o igual, pues sería toda esta parte de la derecha. Y ahora, por simetría de la normal 0,1, calcular esta probabilidad es lo mismo que calcular esta de aquí. Si marcamos el 1,67, pues el área que queda debajo de la primera curva es la misma que queda aquí a la izquierda de 1,67. Y esto está en la tabla de la normal. Así que la probabilidad que tenemos que calcular es la misma que la probabilidad de que z sea menor o igual que 1,67. Y nos vamos a la tabla de la normal. 1,6 está aquí, 0,07 es 1,67 y el punto en el que se cruzan es este, 0,9525. Solución: la probabilidad de que estén vacunadas más de 350 personas, de las 500 que hemos cogido aleatoriamente, es de 0,9525. Si nos pidieran el porcentaje, tendríamos que multiplicar esto por 100 y sería el 95,25%, pero no nos lo piden. Si nos piden la probabilidad, siempre es un número entre 0 y 1. Ya está, no hay que dar porcentajes, olvidaros de los porcentajes, a no ser que nos los pidan explícitamente. Este último apartado, el de pasar de una binomial a una normal, es estándar completamente. Primero, tenemos que establecer cuál es la variable, que será una binomial de parámetros NP. Tenemos que ver si se cumplen las condiciones para la aproximación por la normal. Si se cumplen, calculamos los parámetros de la normal y hacemos la aproximación. Y al calcular la probabilidad, lo primero que hay que hacer siempre es la corrección de continuidad, que es lo que hemos hecho ahí dibujando los puntitos. Y después, una vez estamos trabajando con la normal, hacemos la tipificación para trabajar con la normal 0,1 y calcular las probabilidades de la normal 0,1 utilizando la simetría y el complementario para poder buscar en la tabla la probabilidad correcta.